Bien, bienvenidos hermanos a la casa de Dios, nos da gusto verles. Es una bendición siempre poder celebrar a nuestro Señor y hacerlo juntos. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versos 9 y 10. Efesios 3, 9 y 10. Efesios 3, 9 y 10. Voy a leer desde el verso 1 y me acompañan leyendo 9 y 10, por favor. Dice así el texto de la palabra de Dios. Efesios 3, 9 y 10. Voy a leer desde el verso 1 y dice así la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he descrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Sin duda alguna, que el plan eterno de Dios es que todo ser humano lo conozca y que mediante la evangelización, cualquier persona, no importando su pasado, si se arrepintiere de sus pecados y por fe en Jesús, pueda no solo ser salvo, sino también pueda ser parte de la iglesia de Cristo. El anuncio de las buenas nuevas de Cristo y la conformación de una comunidad de fe no solo alegran a Dios y cumple su voluntad, sino que sirve de testimonio a los ángeles que están presenciando cada día el quehacer de la iglesia del Señor. El tema de esta reflexión es la eterna sabiduría de Dios. La posición de Pablo como apóstol y ministro de Cristo y portador del mensaje evangélico fue una decisión divina, como lo hemos estado enfatizando. Pablo no se invitó a tal responsabilidad. Él fue comisionado por Cristo y desde el día de su nombramiento se esforzó para que muchas personas oyeran el evangelio, lo entendieran y también pudieran, si querían, aceptarlo por fe. Debemos enfatizar que el evangelio no es algo que la gente deba creer. El evangelio es algo que las personas pueden, si quieren, creer. Habiendo dejado muy claro que Pablo jamás tuvo la más mínima idea acerca de alguna función apostólica o ministerial en la iglesia, porque creo que quedó claro hace 8 días que Pablo jamás tuvo ningún concepto ni idea acerca de la iglesia, porque él era enemigo de Cristo y enemigo de la iglesia que apenas nacía. Él nunca tuvo ninguna idea acerca de estas cosas. Él simplemente estaba en contra de Cristo sin darse cuenta. Él simplemente estaba enemistado con los cristianos, a quienes odiaba desde lo más profundo de su ser y a quienes él quería destruir.
Entonces, todo lo que tiene que ver con Pablo tuvo un origen específico, y el origen en la vida de Pablo, en todas las cosas que de él sabemos y la Biblia dice, pues tuvo su origen en Jesús. Desde su conversión al cristianismo se dedicó a explicar todo lo que Jesús le había dado y lo que había entregado en el corazón de Pablo. Y Pablo responsablemente se dedicó a explicárselo a las personas, a veces en clases personales o grupales, y muchas veces en forma de predicación, como lo hago yo en este momento, a todos ustedes, a muchas personas más. El mensaje del Evangelio se predicó en todo el mundo. En este momento, en el mundo conocido, como en este tiempo, el mensaje del Evangelio también se predica en todas partes. Hoy, hombres y mujeres valientes se esfuerzan cada día para hablar de Cristo a muchas personas, y lo hacen porque están convencidos de que la salvación de los no salvados es la más urgente prioridad, no de ellos, los que van y predican el Evangelio, sino de Dios. Ellos, los que están predicando el Evangelio, solo son siervos que hacen lo que creen que se les ha ordenado. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 17. Dice el texto de la palabra de Dios que leímos ahorita en el verso 9, y de aclarar a todos, dice Pablo, entonces, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Recordemos que Dios sí había dado algunos atisbos, algunas miraditas y adelantos desde la antigüedad acerca de lo que Él quería para el mundo en general. Sin embargo, aunque lo había hecho de forma un poco velada, por eso se habla de un misterio ahora, misterio que Dios reveló por medio de sus apóstoles y de Pablo en este caso, como un agregado a los apóstoles. Bueno, ese misterio que no había sido tan claro desde la antigüedad, porque jamás Dios aclaró su plan eterno como lo había hecho ya ahora a partir de la venida de su Hijo, quien empezó a hablar acerca de un llamado no solo al pueblo judío, sino a todos los que quisieran oír. Por eso, en algún momento dado encontramos a Jesús hablando con griegos. En algún momento dado encontramos a Jesús entrando a la tierra de Samaria, ¿recuerda usted? Hablar con una mujer que tenía una reputación de mala fama en la comunidad de Sicar, y a quien Jesús se le acercó para hablarle acerca del amor de Dios. Una mujer que a partir del encuentro con el Dios verdadero hecho carne, se fue a la ciudad haciendo a un lado todas esas barreras de separación que había entre ella y el pueblo por su conducta y su mala vida, y les dijo: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y la gente salió a encontrarse con Jesús, y dice Juan, casi al final, en el capítulo 4, que muchos creyeron por la palabra del Señor. Más allá de lo que el testimonio de esta mujer transformada en ese momento había hecho ya, muchos creyeron, impactados por lo que ahora de boca del Señor escuchaban. Así es que Dios había hecho ya mucho en la persona de su Hijo amado, ampliando el mensaje de salvación no solo a judíos, sino a muchas personas más. Pero Dios aclaró su plan eterno, tal como lo hizo también por medio de los apóstoles, revelando a través de ellos que Dios amaba no solo al pueblo judío, sino amaba a otras personas más. Y recordemos a Pedro, que estando en la ciudad de Jope, esperando que le llamaran para desayunar, se subió a orar, y estando allá afuera, arriba en el techo de la casa donde estaba hospedado, en la casa de un Simón curtidor, Dios hizo que viera una visión 3 veces. Una visión en donde dice el escritor Lucas que había toda clase de animales, limpios y no limpios, puros e impuros, como la costumbre dentro del judaísmo indicaba en el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico y en Deuteronomio. Dios especificó a los judíos, a su pueblo, que debían y no comer. Bueno, en esa visión Pedro vio un lienzo donde había toda clase de animales,
y una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro, muy judío, muy religioso y muy respetuoso, entre comillas, respetuoso de sus tradiciones y costumbres, dijo: no, porque jamás nada inmundo o impuro entró en mi boca. Y dice el texto de Lucas que esto se hizo 3 veces y el lienzo fue retirado y no volvió a verlo más Pedro. Pero en ese momento tocaron a la puerta y venían a la ciudad de Jope, tocando a la casa de Simón, unos romanos, soldados romanos, enemigos de los judíos, enemigos de Pedro, enviados por un hombre llamado Cornelio, centurión del ejército romano, que envió a sus siervos para poder traer a Pedro, porque en el instante en que Dios había puesto sus ojos sobre estas personas, dice la Escritura, que también Cornelio vio a un varón que le dijo: tus oraciones han sido oídas por Dios en el cielo, ve, envía hombres a Jope, a la casa de uno llamado Simón, que está por ahí por la playa, y haz venir a Pedro, a Simón por sobrenombre Pedro, hazlo venir, y él les declarará las cosas que deben saber. Y usted, que probablemente conoce la historia, sabe que de inmediato Pedro, al darse cuenta de que las visiones que había recién tenido del lienzo y la presencia de estos gentiles romanos, enemigos de los judíos, allí, para invitarle a entrar ahora, no solo acompañarse de romanos con quien un judío no lo haría en buena disposición, ahora forzado de alguna forma, Pedro tiene que hacerse acompañar por otros hermanos y por los romanos para entrar a una casa romana para predicar el mensaje de salvación. Y cuando Pedro llega a la ciudad de Cesarea, dice que ya estaba Cornelio preparado, con un montón de gente en su casa invitada por él, gentiles, romanos en su mayoría, para oír el mensaje de salvación. Y Pedro predicó y el Espíritu Santo tocó el corazón de las personas y todos creyeron en Cristo como el Salvador de sus vidas. Hermanos, el Evangelio se predica por todos lados. Usted quizá comparte el Evangelio con otras personas porque el Evangelio que usted cree abrazado y ahora alberga usted en su corazón, ese Evangelio ha transformado su vida. No es cualquier mensaje, es el mensaje de las buenas nuevas acerca de Cristo, habiendo venido a este mundo en forma humana para morir en la cruz del Calvario, y estamos a unos días de recordar esa semana mayor, como se dice, ¿verdad? Donde Cristo vino, dio su vida por nosotros, derramó su sangre, dándonos la oportunidad de esta manera para poder encontrar a través de Él el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La vida eterna que ningún hombre, por dinero que tenga, no la puede comprar. El perdón de Dios no se compra. El perdón de Dios no nos lo ganamos. Tampoco nos es dado por premio porque no nos portamos tan bien como para que alguien se lo merezca. No, el regalo de la vida eterna es eso, un don de Dios. Es una forma en que Dios demuestra su misericordia sobre la vida de las personas por medio de Jesucristo. Ese mensaje se predica por todos lados. Entonces, los apóstoles predicaron ese mensaje también. Pablo, a quien Cristo comisionó y capacitó revelándole él mismo cuál era ese misterio, ahora predicaba el mensaje de salvación. Lo hizo en primera instancia con los judíos, pero como estos maldecían lo que Pablo y renegaban de lo que Pablo predicaba acerca del Cristo crucificado y resucitado, dijo: mejor me voy a los gentiles. Y estando entre los gentiles, vio cómo aquellos despreciables no judíos, gentiles, abrían su corazón al mensaje de salvación, y muchas personas por todos lados creían en Jesús como su Salvador personal. Entonces, Pablo fue autorizado, capacitado, y Dios mismo en la persona de su Hijo Jesús le reveló todas las cosas. Ahora Pablo creía su deber aclarar, de acuerdo al verso 9, a todos, sin excepción, que ese plan de Dios para vida eterna incluía a cualquier persona. Cualquiera puede acercarse a Dios con sinceridad, si es honesto, si cree que necesita a Dios y cree que Dios puede darle lo que no puede encontrar de ninguna forma en ningún lado, lo va a encontrar en Él. Pablo dedicó su vida para anunciar el Evangelio. En 2 Corintios 5:20 dice:
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores del Señor, hermanos. Usted representa a Cristo en su casa. Usted representa a Cristo en el trabajo, usted representa a Cristo en la escuela, usted representa a Cristo ahí en donde vive, frente a sus vecinos que no conocen a Dios. Usted representa a Cristo en el metro, donde va rodeado de muchas personas. Usted representa a Cristo donde quiera que está. Somos embajadores, dice la Escritura, en nombre de Cristo. Y como embajadores de Cristo y representantes de Él, en donde quiera que estamos, dice el Señor, es como si Dios, por medio de nosotros, rogara a la gente y les dijera: reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Muchas personas no lo saben. Creen que están bien con Dios porque practican ciertas cosas, cumplen con ritos, tradiciones, costumbres, pero no saben que eso no lo acerca a Dios, los tiene todavía separados de Dios. El único que puede acercar al hombre a Dios es Jesús. El único. En Romanos 1:14 dice Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y aquí la expresión no indica que Pablo debía dinero. No. En el contexto, el texto está indicando que Pablo, que se dedicaba a predicar el evangelio a todas las personas, dice: pero hay griegos por ahí y gente que es sabia, y a los que no son sabios, personas a las que todavía no les entrego el mensaje de salvación. A esas personas les debo el mensaje de salvación. Cuando usted ve a otras personas a su alrededor, gente cercana a usted, a quien tal vez usted aprecia, quiere, ama, usted y yo nos deberíamos sentir igual que Pablo, deudores también de no haber dado ese mensaje de salvación. Pablo dice: a ellos, de todos ellos y de quienes todavía no oyen el mensaje por mi medio, soy deudor. Soy deudor. Y nosotros, hermanos, ¿cómo deberíamos sentirnos si no hemos compartido el mensaje de salvación a otras personas? ¿Cuántas personas han conocido a Cristo por medio de usted? ¿Cuántas personas han oído el mensaje de salvación por medio de usted? Como ya he dicho, el evangelio está siendo predicado por todo el mundo. En todos lados el mensaje de salvación está llegando a las personas, aún en aquellos lugares donde el evangelio está prohibido. Tal como oímos hace unos días de Jim Elliot, ese misionero que por ir y llevar el mensaje de salvación a una tribu salvaje en América del Sur, hace muchos años atrás, lo asesinaron. Estas mismas personas lo asesinaron. Hay muchas personas, hermanos, que siguiendo el ejemplo de Jim Elliot y de muchos otros misioneros, van predicando, arriesgando la vida en países donde abiertamente está prohibido predicar el evangelio. Y lo hacen. Saben que si los cachan, saben que si los encuentran, saben que si los descubren, pueden pasar el resto de su vida en prisión, o aún peor, ser asesinados por quebrantar la ley de ese país en donde no deberían estar predicando. Pero lo hacen porque son deudores de esas personas. Se sienten deudores de esas personas. Por eso, cuando nosotros como creyentes, hermanos, oímos el ruido de ese vecino que a las 3 de la mañana se le ocurre poner su música y nos despierta, en vez de maldecir, deberíamos orar. Nos despertó, pues arrodillémonos a orar, ¿verdad? Para que ese vecino conozca al Señor. Ese compañero de trabajo que me fastidia y se enteró de que soy cristiano y ahora me fastidia a ver si yo respondo como quisiera que respondiera, en vez de llenarme de ira contra esa persona, orar por esa persona, porque hace esas cosas porque no conoce a Dios. Como hace rato dijimos en la escuela dominical, cuando usted y yo no conocíamos a Cristo, ¿a poco hicimos cosas mejores que esas personas? ¿Éramos iguales o peores? Iguales o peores. Pero alguien oró por nosotros. Alguien se atrevió un día a predicarnos el evangelio. Alguien se animó a decirnos que Dios nos ama porque tal vez nos tenía miedo por la cara que teníamos.
Aún así se animaron a predicarnos el Evangelio y nos hicieron darnos cuenta que vivíamos como vivíamos porque no conocíamos al verdadero Dios. Muchas iglesias envían misioneros y los misioneros son los verdaderos apóstoles hoy. Porque el apostolado terminó con el último apóstol Pablo. Ya no hay apostolado, ya no lo hay. Los misioneros son hoy los apóstoles son los misioneros que van por todos lados predicando el Evangelio. Estos van a veces dentro de sus propios países de manera voluntaria. Dicen, yo tengo el deseo de ir a predicar, y se van a otro lugar y predican el Evangelio. Entienden que esa es su función y se van y lo hacen. No van de turistas a otro lugar, no. Van a predicar el Evangelio, se dedican a ello, sea que haya dinero o no, sea que haya circunstancias buenas o no, predican el Evangelio. Otros oran y le dicen a Dios, Señor, siento la carga por X país, y se ponen a investigar y buscan la forma de encontrar la manera de ir y predicar el Evangelio en países donde creen que el Evangelio debe ser anunciado. Muchos creyentes están conscientes de la urgencia de la predicación evangélica y se disponen a hablarle a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares y a esas personas con quienes tienen algún contacto ahora que son cristianos. La gente hoy vive temerosa y quizá ya no es fácil ir y tocar las puertas de las personas, pero Dios, hermanos, a todos nos ha dado gente cercana a quienes sí podemos predicarles el Evangelio, gente con la que tenemos una relación laboral, de vecinos, de familia, de amistad, etcétera. A esas personas necesitamos hoy anunciarles que el Cristo que vive en mi corazón también quiere vivir en el de ellos, y que el Cristo que cambia mi vida, que está cambiando mi vida y me ha dado esta vida llena de plenitud en medio de las adversidades de la vida, es el Cristo que puede llenarles el corazón a ellos también de paz, una paz que el mundo no experimenta hoy, y menos en este tiempo de tanto miedo por guerras y tantas cosas que se están dando. Pero necesitamos hablar de Dios. Como ya lo hemos remarcado muchas veces, si usted es un verdadero cristiano, también usted tiene el sagrado deber de compartir a Cristo con otros. Ninguno que ha conocido al Señor está fuera de esta realidad. Usted también es deudor a otros, hermanos. Usted también es deudor de muchas personas. Cuando recién venimos al Señor, el círculo de amigos inconversos es amplio, ¿verdad? Todos nuestros amigos son inconversos. Nuestros compañeros de mala vida, nuestros compañeros de pachanga, nuestros compañeros de desenfreno, nuestros compañeros de perdición, ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y si llego a verlos, si llego a reunirme con ellos y los frecuento, no es para volver a hacer lo que antes hacía con ellos, no, es para decirles que hay una vida distinta y que esa vida distinta es la que yo intento ahora modelarles a ellos. No cerremos el camino a las amistades. No lo cerremos, aprovechemos esas oportunidades, porque quizá de 20 personas que son el círculo de sus amigos, por decir un número, uno quiera oír, quizá uno, no importa si es solo uno, a esa persona usted es deudor. Pero hay algo que yo quiero puntualizar un poco más, hermanos. Si bien, bendito sea Dios, el Evangelio se está predicando en todo el mundo, la iglesia cristiana tiene, y lo remarco en mis notas y quiero remarcárselo a usted igualmente, la iglesia cristiana tiene el deber frente al mundo de vivir dignamente de acuerdo al Evangelio que predica con su boca. Un mal muy común es que muchos cristianos desconectan su boquita de su conducta diaria. Con la boca dicen conocer a Cristo, pero con su forma de vivir lo niegan, y esto frente a un mundo que muchas veces por esa actitud irresponsable se niega a escuchar el Evangelio. En mi propia experiencia he encontrado a muchas personas lastimadas por el mal testimonio de cristianos que no viven conforme a lo que dicen ser, y su mal testimonio ha sido piedra de tropiezo para otros.
Pablo era un creyente comprometido, hermanos, con decir a otros el mensaje del Evangelio. Eso es lo que hemos estado viendo. Predicaba el Evangelio, se metía por todos lados, hablaba de Dios, de ese Cristo venido en forma humana que había dado su vida por los demás. Pero Pablo, hermanos, a más de predicar el Evangelio y hablar con su boca acerca de lo que Cristo podía hacer en la vida de cualquiera, lo predicaba también con su propia forma de vivir. Lo predicaba con su propia forma de vivir. Pablo no separaba, no disociaba lo que decía con cómo él vivía. No separaba las dos cosas, hermanos. Para Pablo, hablar de Cristo y vivir a Cristo era una sola cosa. Era una sola cosa. Y eso es lo que a la iglesia de hoy le hace falta porque lo ha dejado de lado. Hablamos de un Cristo redentor, hablamos de un Cristo transformador, de un Cristo santificador, predicamos de un Cristo que puede cambiar la vida, pero cuando se trata de evidenciar esa vida transformada, entonces hay una ruptura, una separación muchas veces. Y cuando nos vamos del templo, la vida muchas veces del creyente no es distinta de la vida del no creyente. Habla igual, se porta igual, se conduce igual. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde está Cristo en ese cristiano? Las palabras de Pablo y su forma de vivir era una sola cosa. Pablo estaba urgido de aclarar, es decir, Pablo, por medio de la predicación y su buen testimonio, les hacía ver a todas las personas, sin excepción, que todos los hombres podían ser salvos y venir al conocimiento de la verdad si querían hacerlo. Judíos y gentiles, toda clase de personas, no importa quién fuera, cómo viviera, todos podían conocer a Jesús si querían hacerlo. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, es decir, Dios, no Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claro que Dios desea que muchos, y quiere que ninguno se pierda en la condenación eterna. Por eso quiere que muchos lo conozcan, que usted lo conozca, que usted pueda permitirle a Jesús entrar a su corazón. Dios desea que muchos lo conozcan porque aunque el mensaje se da a todos y lo escuchan muchas personas todos los días, todos los domingos, muchas veces, solo algunos en relación con todos, solo algunos creen. Y esto le pesa a Dios, esto le duele a Dios. Porque cada instante mueren personas sin conocer a Cristo y cada instante se van personas a la condenación eterna y tuvieron la oportunidad de evitarlo y no quisieron. Su corazón se hizo duro y no quisieron. Y no hay otro destino para aquel que se rehúsa a creer en Cristo que la condenación eterna. Y Dios no quiere. Por eso 1 Pedro 2:4 dice, el cual, es decir, Dios no quiere que nadie sea condenado. Más bien, es el deseo de Dios que todos le conozcan y procedan al arrepentimiento. Dios es el creador de todo. Él es soberano y porque lo es, decidió en esa soberanía dejar la revelación del misterio oculto hasta el tiempo en que los apóstoles y Pablo lo hicieron público a todo aquel que quiera creer, no importando quién sea. Dios no ve la clase de persona que sea, lo que hizo, cómo es su vida, no. El mensaje de salvación llega y transforma la vida de cualquiera, haya hecho lo que haya hecho. El plan de Dios es que todos escuchen el mensaje del Evangelio y que nadie se quede sin oír de la promesa preciosa de Dios de vida eterna para todo aquel que tenga fe, se arrepienta de sus pecados, pida perdón e invite a Jesús a venir a su corazón. A Dios le duele que las personas mueran sin esperanza. A Dios le pesa que las personas se vayan a la eternidad sin Él, porque el infierno fue hecho para el diablo y sus demonios, pero lamentablemente muchas personas están yendo a la condenación eterna porque aunque el mensaje de salvación llega a sus oídos,
su corazón está cerrado y endurecido. El pecado los tiene duros del corazón. No quieren abandonar su forma de vida, sus estilos de vida. Por lo tanto, aunque entrar es una posibilidad al reino de los cielos para todo aquel que quiera, solo unos pocos aprovechan la oportunidad de hallar perdón, salvación y vida eterna. Por eso, hermanos, enfatizo el hecho de no ser nosotros piedra de tropiezo para nadie. Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, dice el texto, son los que entran por ella. La puerta ancha indica libertad para entrar como quieras, como se te antoja y se te dé la gana. El camino es ancho y puedes ir por él como se te dé la gana. Por eso dice, muchos entran por ella. Es atractiva esa puerta, es atractiva esa vía, ese camino, esa forma de vida, donde no hay límites, no hay reglas, nadie se mete, haz lo que quieras. Muchos son felices caminando por ahí. Porque estrecha, dice entonces el verso 14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y contrariamente a lo que dice el verso 13, el verso 14 dice, y pocos son los que la hallan. Pocos. A mí también me hablaron de Dios. Yo crecí en el Evangelio. Pero una cosa era mi vida en el templo y otra era cuando ya estaba fuera de él. Como dijo un predicador años atrás, santos diablos. Es decir, el domingo santos y el lunes diablos. Eso era yo. El diablo fuera del templo. Era un hipócrita, un dos caras, un dos vidas. Eso era yo. Iba por el camino ancho y me gustaba ese camino. Estaba feliz hasta que Dios me hizo darme cuenta hacia dónde yo iba corriendo, con mucha prisa. Dios da oportunidades, pero estas oportunidades no son eternamente, son solo mientras existimos, mientras vivimos, mientras se tiene conciencia para meditar, tomar decisiones y entonces decidir qué. Solo entonces. Verso número 10. Dice entonces Pablo en el verso número 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. William Hendrickson, un teólogo, en su libro y comentario a los Efesios dice estas palabras precisamente. Quiero citarlas textualmente. Y dice William Hendrickson en la página 173 de su comentario a los Efesios, la iglesia, por tanto, dice, no existe para sí misma. Existe para Dios, para la gloria de Dios. Cuando los ángeles en los cielos observan las obras y la sabiduría de Dios, desplegada en la iglesia, aumentan su conocimiento acerca de Dios, a quien adoran, regocijándose y glorificándole. Repito, dice este teólogo, la iglesia, por tanto, no existe para sí misma, existe para Dios, para su gloria. Cuando los ángeles en los cielos observan las obras y la sabiduría de Dios desplegada en la iglesia o por medio de la iglesia, aumenta su conocimiento acerca de Dios, a quien adoran, regocijándose y glorificándole. Aquí la expresión multiforme que Pablo usa en el verso número 10 indica algo así como variedad, una gama distinta de cosas, algo grande. Es decir, que la forma como Dios se ha dado a conocer y cómo ha revelado su voluntad al abrir la oportunidad para toda persona sin distinción, para que conozcan el Evangelio, crean en Él y su vida pueda ser transformada y salvada y perdonada y tengan la vida eterna. La forma como Dios obra
para que la gente conozca el Evangelio, lo escuchen, es variada, es rica. Algo que no podía ser ni siquiera imaginable, ahora Dios lo ha hecho posible por medio de la iglesia. Las formas como las personas nos hemos encontrado con Cristo son variadas. Unos entramos en crisis en la vida, crisis que creíamos nos tenían ya casi sin respirar, y alguien llegó con el mensaje de salvación, nos habló de ese Cristo que nos puede dar paz en medio de las circunstancias de la vida, y eso nos trajo al conocimiento de Dios. Una enfermedad, probablemente una enfermedad terrible, tal vez no en nosotros, en alguien cercano a nosotros, nos hizo darnos cuenta de la necesidad de buscar a Dios, y eso nos trajo al conocimiento de Dios. Pudo haber sido una ruptura matrimonial, un fracaso financiero, un problema emocional de esos horribles, o incluso a veces ese vacío interno que a veces la gente siente que los lleva a cuestionarse incluso que para qué viven, que los lleva a muchos a pensar que quitarse la vida sería la solución a ese vacío que no pueden llenar con ninguna cosa que han probado. Quizá eso nos trajo al conocimiento de Dios, o el entender, porque no pasamos por ninguna de esas situaciones, simplemente nos hablaron de Dios y entendimos que necesitamos conocer la verdad de Dios, la verdad eterna en Jesús. Eso nos trajo a los pies del Señor, quizá. Pero las formas, cómo Dios ha obrado en cada persona, por su bendita misericordia, hermanos, es lo que nos trajo al conocimiento de la fe verdadera, a los pies de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Necesitábamos a Cristo y llegó el mensaje a tiempo. A tiempo. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó. Eso es lo más hermoso. Me vio metido entre la mugre del pecado, entre lo peor del pecado, y no le dio asco a mi vida. No, Él me amó. Eso es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Las formas como cada uno se ha encontrado con Cristo pueden ser variadas, pero solo hay un Salvador, y ese Salvador se llama Jesús. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo el nombre de Jesús. No, todos los caminos, dice la gente, todos los caminos llevan a Dios. Ojalá si fuera. Pero el Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así es que no todos los caminos llevan a Dios. Solo hay un camino, y ese camino se llama Jesús. Es por fe y arrepentimiento. Hechos 20:21 nos recuerda, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe y arrepentimiento. Si hay fe y arrepentimiento, Dios va a dar perdón y vida eterna. Debe haber esas dos cosas en el corazón de las personas. Media vez una persona experimenta esa fe que nos hace creer de verdad que Cristo dio su vida por mí. Eso me debe llevar, si es una fe verdadera, a sentirme mal por el pecado, que es lo que hizo posible que Él viniera a dar su vida por mí, lo hiciera de la forma como lo hizo en la cruz del Calvario. Esa fe y ese arrepentimiento producen vida eterna en el corazón de cualquier persona, no importa quién sea. Esta obra maravillosa de salvación efectuada por Dios es algo que lleva a los ángeles a exaltar a Dios. Como ya dijo William Hendrickson, exaltar a Dios, glorificar a Dios. Ven lo que Dios a través de nosotros como iglesia está haciendo. Cuando usted predica el evangelio a alguien, cuando usted se anima a hablarle a alguien de Jesús, los ángeles están ahí emocionados viendo cómo la iglesia a través de usted está compartiendo el mensaje del evangelio. Se emocionan, porque ellos no creían posible que el pecador
nosotros alcanzáramos tan grande bendición. Y esa gran bendición es el perdón de Dios, su salvación eterna. Están extasiados los ángeles viendo a la iglesia llevar a cabo la obra de la salvación mandada por el Señor. Los ángeles están observando, están presenciando las obras salvadoras de Dios por medio de la iglesia del Señor. Y cuando una persona se arrepiente, cuando una persona reconoce su pecado y se vuelve de verdad a Dios con todo su corazón aceptando a Cristo, los ángeles se regocijan viendo la misericordia de Dios salvando a una persona que parecían no alcanzarlo y ya lo tiene. Por eso la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:10. Así os digo, dice el Señor, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un pecador. No 2, 3, 10, 20. Uno. ¿Pueden ustedes imaginarse, hermanos, la dicha, el regocijo de los ángeles frente al milagro de la salvación en el corazón de un pecador? Cuando predicamos el Evangelio y una persona dice, yo quiero aceptar a Cristo, hermanos, no se emocione, porque sabemos lo que va a tener en Él, lo que va a tener en Jesús. Sí, con todos los problemas, porque venir a Cristo no significa que va a cambiar su situación financiera, que va a cambiar su salud física, que su situación familiar va a ser otra cosa. No, Dios no ofrece ninguna de esas cosas. Porque el mal que impera en el mundo no es la crisis económica, no es la situación emocional de las personas, no son los problemas entre países, entre familias, entre personas. No, el peor mal que hay en el corazón de la gente se llama pecado. Podemos imaginarnos, hermanos, entonces, el efecto que produce en el cielo mismo cuando ayudamos a alguien a encontrar el verdadero amor de Dios en su corazón. ¿Puede usted imaginárselo, hermano? Dice Pablo, principados y autoridades. Principados y autoridades. Dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales el inescrutable, maravilloso y enriquecedor mensaje de salvación. Sí, cuando yo conocí al Señor, tenía un montón de problemas. Tuve que hacer una lista de las personas a las que había ofendido y lastimado. Tuve que hacerlo. Pero Dios había llegado a mi corazón y me ayudó a empezar a vivir una vida distinta. Aquí los principados y autoridades se refiere a los ángeles que sirven a Dios. Algunos piensan, y podrá oírlo usted y leer quizá, algunos amplían este margen de principados y autoridades y dicen que también los ángeles malos, los demonios, están presenciando. Y yo digo, bueno, está bien, podría ser. Pero estos tiemblan cuando ven a la iglesia del Señor animada predicando el Evangelio. Porque ¿sabe qué? Cada persona que viene al conocimiento de Dios es una persona arrancada de las cadenas del diablo y traída a la luz de Jesús para vivir una vida distinta. No la misma vida de siempre, porque ¿qué caso tendría venir al Señor con una vida igual a la que vivía sin Él? No, la vida en el Señor debe ser distinta, necesita ser distinta. Si no lo es, entonces, hermanos, algo está pasando. Cuando este es un nuevo creyente, una persona que apenas ha conocido al Señor, bueno, se puede entender. Está luchando. El diablo está tratando de hacer su trabajo, quizá tratando de convencerle de que no vale la pena vivir ahora en el Señor. No, ven, la vida que yo te ofrezco es mejor. La has vivido toda la vida. De eso saliste y es mejor que la vida que tienes ahora. Y le causa problemas. E intenta hacerle creer que debe regresar. No, no va a regresar. No vamos a regresar. Como dice un himno en nuestro himnario, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y si por decir no vuelvo atrás vas a tener más problemas, vas a tener más inconvenientes, el Señor en quien crees está en tu corazón, está a tu lado, es tu fuerza para ayudarte a caminar.
No va a ser fácil. Nunca el mensaje del Evangelio se predica diciendo que es fácil ser cristiano. No lo es. No lo es. Pero el Señor Todopoderoso estará con nosotros para ayudarnos a avanzar. Por eso Pablo en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, es una lucha de todos los días. Acércate más al Señor, ofrécele más tu vida al Señor, conságrate más al Señor, dedícate más a Dios y vas a tener inconvenientes. ¿No los tiene? ¿Quién está cómodo sin una vida entregada a Dios? Pero aquel que se intenta acercar a Dios va a tener problemas, va a tener conflictos. Pero Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros. Él estará siempre a nuestro lado, dándonos las fuerzas para vencer. Porque lo dice su palabra, soy más que vencedor en el Señor. Soy más que vencedor en el Señor. Te va a atacar de muchas formas. El Señor dice que los enemigos del creyente van a ser a veces los de su propia familia. Los que deberían estar contentos de ver a aquel que era un borracho siendo transformado, aquel que era un drogadicto ya no drogándose, aquel que era un ladrón viviendo una vida de honradez, deberían estar felices. Pero a veces la misma familia dice, te prefiero borracho que viviendo así. Te prefiero en la cárcel que así. Hay gente que lo dice. Si supieran cuánto Dios puede cambiar la vida de ellos también, no solo la de aquel que ahora ha venido al conocimiento de Dios, si lo supieran, estarían dispuestos a acercarse a Dios también. Pero bueno, el diablo hace su trabajo. ¿Son los ángeles buenos entonces, hermanos? Esa es mi opinión, en base al contexto de las Escrituras. ¿Son los ángeles buenos los que presencian las acciones de la iglesia, que se sorprenden al ver cómo Dios ha decidido soberanamente que seamos nosotros, la iglesia del Señor, usted y yo, gente imperfecta, gente que lucha con nosotros mismos y con muchas cosas, que seamos nosotros los que vayamos, hermanos, y anunciemos el incluyente mensaje del arrepentimiento y perdón de pecados por medio de Jesús? Por eso cuando usted tiene la oportunidad de predicarle a alguien, hágalo, no se quede callado. A veces la pensamos 3, 4, 5 veces y ya se fue la oportunidad. No lo pensemos, aprovechemos la oportunidad. Dios estará con nosotros para poner en nuestra boca lo que necesitamos hablar. Porque esa persona quizá la puso Dios ahí para que sea usted y no otro quien le predique el mensaje del Evangelio. Otro lo podrá hacer si lo dejamos pasar. Pero Dios nos da esas oportunidades, tratemos de aprovecharlas. Por eso, de forma muy enfática, hermanos, yo diría que urgente el Señor nos recuerda algo que no deberíamos tomar a la ligera. Mateo 5:13-16 dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada?, pregunta el Señor. No sirve más para nada sino para ser echada afuera y pisoteada, hollada por los hombres. Vosotros, dice, sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, una cajita, una caja o algo así, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y termina el verso 16 diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean, dice, testifiquen tu conducta, tu forma de vivir. Vean que tú no dices que eres cristiano, sino vives como un cristiano. Por eso, 2 Corintios de nuevo, 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dios, por medio nuestro, como iglesia, obra de muchas formas para anunciar que solo en Cristo hay salvación y que fuera de Cristo es imposible tener perdón y salvación eterna. Y todo esto, hermanos, todo esto lo presencian los ángeles. Todo esto lo están viendo los ángeles
que no solo ven cómo Dios por medio de nuestro llega al corazón de otros, sino que también son testigos de nuestra conducta diaria como hijos de Dios, como iglesia del Señor, cuando ya no estamos congregados en la casa de Dios. Concluyo con una cita nueva del teólogo William Hendriksen en su comentario a los Efesios, de este verso 10. William Hendriksen dice: no existe ni una sola obra de Dios, ya sea en la creación o como aquí en la redención, donde aquella sabiduría ricamente salpicada de colores, jaspeada, no se manifieste. Se ve en la iglesia como un todo cuando la iglesia, se esfuerza también ardientemente en vivir para la gloria de Dios. Se ve también en cada creyente individual salido de las tinieblas a la maravillosa luz de Dios. Cuanto más vive la iglesia con su alto llamamiento, tanto más los ángeles estarán en condición de ver en ella la maravillosa sabiduría de Dios. Por tanto, parte de la elevada meta de la iglesia es hacer manifiesta en su vida y carácter las excelencias de su Hacedor Redentor, de modo que los principados y las autoridades espirituales y cualquiera puedan en realidad ver esta sabiduría de Dios. Hermanos, no es fanatismo vivir nuestra fe, es obediencia. Es deseo sincero de honrar a Dios cuando nos vamos de este lugar. No es fanatismo, no es hipocresía, no, es convicción de corazón cuando nos proponemos vivir a la altura de lo que Dios espera de mí cuando me voy de aquí. Eso es ser cristiano de verdad. Dos cosas quiero decir ya para cerrar. Primero, el medio por el cual Dios lleva a cabo su maravillosa obra salvadora en el mundo es por medio de nosotros. Nuestra obediencia al mandato de ir y predicar el Evangelio, Mateo 28, a toda criatura es insoslayable, es ineludible y es de testimonio a los ángeles, quienes ven con gran gozo cuando, como resultado de nuestra obediencia a este mandato del Señor, alguno oye el mensaje, lo entiende y lo recibe con todo su corazón. Esta es la primera cosa que yo quiero dejar finalmente para usted. Y número 2, que también es primordial que recordemos o que lo sepamos, que los ángeles también son testigos de nuestra conducta cristiana, tanto aquí en el templo, cuando nos congregamos, como cuando nos vamos y vivimos nuestra fe, nuestra vida espiritual, donde quiera que estamos, a partir de salir de la casa de Dios. Porque lo que aquí somos delante de Dios, también lo somos fuera de este templo, donde quiera que estemos en esta nueva semana. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a no olvidar precisamente el papel, el rol de esta iglesia frente a un mundo que no conoce a Dios todavía. Que nos sintamos, como Pablo bien diría, ¿verdad?, deudores a nuestros primos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestro papá o mamá, cualquiera que sea el caso, deudores de darles el mensaje de salvación. Que Dios nos ayude y podamos, en obediencia, a ser dignos de este llamado, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar, con eso cerramos. Padre, gracias por dejarnos examinar un poquito estos 2 versículos, Señor. Gracias porque nos revelas la verdad acerca de la importancia que tiene la iglesia en este mundo. No para reunirse a cantar en el templo, Señor, eso es fácil. Y aún así, a algunos se les hace complicado. Sino, Señor, salir de ese lugar entendiendo tu palabra para ir y vivir cada día, en donde quiera que estemos, Señor, a la altura de lo que somos, hijos del verdadero Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias por oír en nuestro corazón la voz de tu Espíritu
que nos revela estas cosas y nos las dice con claridad para que no lo sepamos solamente, sino para que lo obedezcamos. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.